Tengan buenos días, queridos hermanos. Como decíamos al inicio, y nos hemos tomado pausadamente el tiempo, hermanos, para poder reposar el corazón. Son semanas tormentosas, por más que quisiéramos empezar bien la semana, hay buena intención en el corazón, pero nadie sabe lo que se encuentra cruzando la puerta de su casa o empezando cada mañana, aún en el contexto de la propia casa o de la familia. O nadie sabe con lo que se va a encontrar en el teletrabajo, ¿no? Eh, pero deseo bueno de agradar al Señor lo hay, ¿no? Creo que cada vez va teniendo mayor sentido esta serie en la cual el Señor nos ha introducido este presente año, despertados por Dios para edificar su casa. Yo realmente soy el primero en orar que esté siendo de bendición para todos y cada uno de ustedes, ¿no? Ahora, ustedes recordarán aquella expresión del Señor Jesucristo cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Se acuerdan, no? Pero confiad, yo he vencido al mundo, él dijo. Bueno, entendiendo esa frase y viéndola a la luz de nuestras propias experiencias, simplemente yo cambié una palabra en la expresión de Jesús, ¿no? Es cierto, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero la aflicción muchas veces es el resultado de la oposición. Entonces simplemente hice una variante allí, ¿no? En el mundo tendréis, sí, oposición, ¿no? Y esa oposición despierta aflicción. ¿Quién quiere vivir con enemigos constantemente? Como decíamos a lo largo de estas oraciones, empezando el servicio, enemigos internos, enemigos externos. ¿Quién quiere vivir con eso? Nadie en sus 5 cabales desea todo eso, ¿no? No lo buscamos, es más, ¿no? Tendremos oposición, la hemos tenido, la estamos teniendo y de hecho que la vamos a seguir teniendo, ¿no? Pero es inconclusa la frase y sin esperanza si es que no recordamos la frase final del Señor Jesucristo, ¿no? Él dijo que yo he vencido al mundo, y si Él venció al mundo, entonces venció oposición, venció aflicción, venció todo lo demás que deriva de las oposiciones. Entonces creo que ahí debemos reenfocarnos, mis hermanos, en esta mañana. El capítulo que acaba de leer, o el fragmento del capítulo que acaba de leer el libro de Esdras, en el cual nos ocupamos, nos introduce a este quinto tema de esta serie, Despertados por Dios para edificar su casa. Y todos creo que con decisiones tomadas en las últimas 4 semanas de edificar el templo del Espíritu, ¿no? Estamos enfocados ahí. Espero que no haya perdido el enfoque, mis hermanos. Una construcción toma su tiempo. Mientras más grande es la infraestructura, toma más tiempo. Hoy en día, obviamente, usted sabe, los que conocen de construcción dominan esto perfectamente mejor que yo mismo, se han desarrollado tal calidad en los materiales de construcción que se acelera el tiempo de botar una obra más rápido, ¿no? El cemento que se utilizaba hace 50, 80 años atrás no es el mismo al que se utiliza hoy en día, que en cuestión de horas y de días ya toma su solidez y se puede seguir construyendo. Cosas similares a esas me refiero. Pero este mundo contemporáneo nos ha metido en el uso de materiales, como yo le llamo, tipo microondas, ¿no? Todo queremos instantáneamente y rapidísimo, pero eso también conlleva sus riesgos, ¿no? No se puede, o mejor dicho, hoy en día sí se puede acelerar la producción, por ejemplo, de pollos. Usted sabe eso. Las técnicas han avanzado tanto que no hay que esperar a darles todo el proceso de crecimiento como un pollo de casa o de corral. ¿Se acuerdan nuestras abuelitas? Que le daban el alimento y tomaba su tiempo de crecimiento y llegaba al punto de madurez y ahí recién se le consumía. No, ahora en cuestión en el tiempo más corto se acelera esos crecimientos para saciar la demanda del consumo. Y ese mismo principio que estamos tan empapados en varias situaciones de nuestra vida, nos ha llegado tan profundamente que creemos que también eso puede usarse en el ámbito espiritual o de la iglesia y en la construcción del templo del Espíritu. Podemos hacerlo rápidamente y vamos a tener rápidos resultados. Hermanos, no funciona así. No funciona así. Toma su tiempo. Por eso muchos de ustedes seguramente 4 semanas atrás entendieron perfectamente. Dios los quebró con la palabra y dijeron, tengo que empezar nuevamente a construir el templo. Lo he tenido derribado. El Espíritu Santo ha estado apagado, en algunos casos entristecido. Y hubo un buen deseo, pero en 4 semanas, yo me imagino, han enfrentado un sinfín de batallas y luchas
y a algunos los ha vuelto a desanimar probablemente. Hermano, hermana querida, te animo a que no abandones esto. Yo desde que empecé el primer mensaje nunca dije que iba a ser sencillo, y menos el Señor. Revisen la palabra. Nunca va a ser fácil, hermanos. Hay grandes réditos, sí. Cuesta muchísimo. Toma su tiempo, sí, para poder ver la bendición de Dios. Así que no se desanime demasiado pronto. Recién vamos 4 semanas y esta es la quinta que entramos. ¿Qué le esperará esta semana el Señor? No lo sé. ¿Cómo se manifestará la oposición? También lo ignoro. Quisiera decirle a alguno de ustedes, no, mira, mañana cuando salgas al trabajo te va a ocurrir esto. Pero no soy ni pitonizo ni adivino, y yo no lo sé, hermanos. Entonces, ¿cómo enfrentar todo eso? Se preguntará. Bueno, ahí está el Señor y su palabra. Tenemos que profundizar en los cimientos del templo del Espíritu Santo. Entonces, pase lo que pase, mis hermanos, estaremos bien cimentados. Esa es la idea. Ahora, en el mundo tendréis oposición, ciertamente. Voy al texto rápidamente porque creo que hay cosas básicas a veces en situaciones como las que vivimos de pandemia que las hemos olvidado demasiado rápido. Nos concentramos en cosas, obviamente, que vamos descubriendo en la palabra y la relación con el Señor, pero a veces descuidamos cosas tan básicas y a veces es bueno regresar a revisar algunas cosas para ver si no se nos fueron de las manos. Mire cómo empieza el versículo 1 del capítulo 4, dice, oyendo los enemigos de Judá y Benjamín. Oyendo los enemigos de Judá y Benjamín. ¿No se supone que llegaron a Jerusalén? ¿Y no se supone que todos los que viven ahí son también judíos y hermanos de ellos? Se supone, pero usted va a descubrir que no era así. Y hay todo un trasfondo histórico justamente en ese sentido, pero oyeron los enemigos de Judá y de Benjamín. ¿Quién son Judá y Benjamín? Las tribus sobrevivientes. Son parte del pueblo escogido de Dios. Entonces, meterse con Judá y Benjamín es meterse con Dios. Y estoy diciendo claro esto, mis hermanos, es que el equivalente de decir lo mismo ahora, meternos, cualquier país que se meta con Israel, no es que va a saltar Estados Unidos a defenderlo. No, es Dios el que va a sacar la cara por Israel. Así sea infiel este pueblo, así no crea en todo lo que él reveló en el Testamento, así quiera negar que el Mesías volverá por segunda vez, pero es un hecho y una realidad, es el compromiso de Dios por una nación. Entonces nos conviene más bien orar por Israel, por la paz de Israel, porque Dios cumpla sus propósitos en esta nación. Esa es la misión de la iglesia en estos tiempos en relación a Israel. Pero todo enemigo que se ha levantado contra el pueblo de Dios nunca ha tenido victoria, hermanos. Siempre ha salido mal parado, siempre ha perdido y siempre va a perder. Eso de hecho lo podemos comprobar en las Escrituras. Ya que tenemos un grupo de enemigos de Judá y de Benjamín, entiéndase, se puede leer oyendo los enemigos de Dios. Ese es un equivalente con el cual podemos leer el texto, oyendo los enemigos. Ahora, eso no es un dato interesante para los que pensaban que llegaron, bueno, la tierra de Jerusalén y Israel estaba devastado porque se habían llevado a la tribu del norte primero y luego se llevaron esclavos a la tribu del sur, Judá y Benjamín, y ahora estaban regresando. Nos da la idea como que la tierra hubiera quedado abandonada por completo, y no es así. Esta primera frase ya nos desmiente eso si alguien pensaba esto. La tierra no estaba completamente deshabitada. Llegan Judá y Benjamín y encuentran habitantes. Había habitantes y ellos sabían que habían habitantes. Había en la tierra, ¿quiénes? Un remanente, les describo esto rápidamente como historia, un remanente que había quedado de la clase más baja del reino del norte. Todo Israel había sido llevado esclavo por los asirios y nunca regresaron esas tribus. Pero quedó un remanente y fue, por eso digo, de la clase más baja. La gente pobre, la clase más baja que la dejaron los asirios y se llevaron todo lo mejor. Ahora, una figura clásica de los conquistadores como los asirios era cuando conquistaban una nación, trataban de arrasarla por completo, borrar la identidad, borrar su cultura para que quede fijada toda la idiosincrasia asiria. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se llevaban a lo mejor intelectuales, músicos, literatos, se llevaban lo mejor del país, les reformateaban el cerebro en sus tierras y les daban tierras para vivir ahí.
pero los asirios enviaban familias asirias a que vivieran en esos lugares conquistados. Evidentemente, es clara la intención de terminar de hacer desaparecer la memoria de Israel, porque mandando familias asirias, ellos iban a vivir su propia cultura, sus propias ideas, iban a desarrollar sus propias creencias en una tierra extraña, y así borraban lo que hubiera quedado de esa nación. El poco remanente que quedó del reino del norte, entonces se mezcló con esas familias asirias que llegaron y emparentaron con esas familias, y los hijos de esas uniones eran los samaritanos que encontraron el grupo de Zorobabel, que había regresado de la cautividad, con todo el grupo de judíos que regresaron con Zorobabel del exilio. Entonces, esa gente que encontraron Zorobabel y todos los judíos que regresaron, era una gente que no estaba contenta con el retorno de este grupo de judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estos samaritanos se habían expandido con todos los años en que Judá no estaba, se habían expandido hasta los territorios del sur y habían ocupado la mayoría de la tierra, ¿no? Entonces, si usted se dará cuenta, lo que tenemos aquí es, por un lado, un grupo de samaritanos que habían perdido su pureza como pueblo judío. Como decía, podemos catalogarlas como era una raza híbrida, es decir, era la mezcla de asirios con samaritanos. Pero por otro lado tenemos a un grupo de judíos que regresan del exilio, judíos puros en su estirpe, en su raza, y que acaban de retornar de la esclavitud de Persia, y los cuales, a los cuales no miraban los samaritanos con buenos ojos, ni tampoco los judíos puros miraban con buenos ojos a los samaritanos, porque sabían que no solamente era una raza híbrida, sino que también eran híbridos en cuanto a su creencia, en cuanto a su religión. Porque si usted mira el registro bíblico, para los que quieren investigar un poco más acerca de esto, revise 2 de Reyes capítulo 17, y usted va a encontrar ahí allá la descripción de estos samaritanos, de esta raza híbrida. La mezcla religiosa que tenían en su mente, el sincretismo religioso que manejaban en la mente y en el corazón y en sus prácticas. Bueno, pero esta lucha entre samaritanos y judíos no solo fue de este momento, trascendió hasta la época del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan ese encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana en ese pozo, ¿recuerdan en Juan capítulo 9? ¿Se acuerdan? Jesús le pide agua a esa mujer, y la mujer se sorprende y dice, pero ¿por qué me pides agua? Porque, ¿cómo es posible esto? Se hace la pregunta, ¿no? Pero fíjese cómo termina Juan capítulo 4, versículo 9, cómo termina ese versículo describiendo esta lucha que ha trascendido los años entre judíos y samaritanos. El verso 9 termina diciendo, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, estas diferencias, los judíos se veían como puros en su raza y veían a los samaritanos como una raza híbrida. Ustedes no son judíos así 100%, nosotros sí. Entonces, eso permaneció. Pero lo curioso y lo interesante es que los samaritanos eran, incluso por los judíos, eran más despreciados que los mismos gentiles, que aquellos que no eran judíos, ¿no? Despreciaban más a los samaritanos. Pero Jesús, obviamente, como siempre, desde que vino, rompió todos los esquemas mentales de ellos, ¿no? Porque Jesús reveló que él también vino a morir y a salvar a los samaritanos. Claro, eso no les entró en la mente de los judíos, no lo entendieron ni lo recibieron en sus corazones. Pero ese era el plan del Señor. Vino a salvar a la nación de Israel, sí, pero también tengo otro rebaño al cual también tengo que salvar. Y obviamente esa es una referencia a los samaritanos. También estaban dentro del plan salvífico de Dios, ¿no? Ahora, dice el verso 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. Como yo decía, Judá y Benjamín fueron las tribus que permanecieron hasta el final en la tierra prometida, ¿no? Los samaritanos sabían la razón por la cual los judíos habían regresado. No es que ignoraban todo, sabían por qué habían regresado.
Y es muy probable que la celebración que estábamos viendo la semana pasada, el capítulo 3, recuerdan cuando pusieron el altar y empezaron los sacrificios, y fue algo estruendoso. Y de hecho que los samaritanos se enteraron. De repente algunos estuvieron mirando de cerca todo eso. Entonces ellos sabían que estos no han venido por un ratito nada más a ofrecer un sacrificio. Entonces cuando ven que empiezan a echar los cimientos del templo y a adorar a Dios en el altar, se dan cuenta que han regresado para quedarse. Y obviamente eso los incomoda. Versículo 2 dice, vinieron a Zorobabel, o sea, todos estos enemigos, ¿no? de Judá y Benjamín, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sargadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ahora, esto es importante, mis hermanos, en este recuento histórico y de introductorio que estoy haciendo. ¿Por qué vinieron a Zorobabel? Ellos prestaron mucha atención, ¿no? Serán híbridos, pero no son tontos. Se pueden identificar quién es el cabecilla de todo este grupo, quién es el jefe, quién los comanda. Zorobabel. Ok, lo estuvieron observando desde que llegaron y con este tenemos que conversar. Entonces, por eso dice el verso 2, que vinieron a Zorobabel, ¿no? Se dirigieron a él directamente. Ahora, el planteamiento es absolutamente fuera de lugar, mis hermanos. Parecería que es loable. Quien no conoce esta historia previa que les he comentado de los samaritanos, cómo fueron llevados esclavos, quienes quedaron, cómo se volvieron una raza híbrida. Quien no conoce toda esa historia, pero oiga, ¿por qué se ponen tan mal si tienen ayuda ahí? Necesitan más bien manos para construir el templo, acepten la ayuda, ¿no? No es de mala fe, se nota que ellos quieren. Claro, se entendería así si no existiera la primera línea del verso 1, oyendo los enemigos de Judá y Benjamín, pero sí existe el verso 1. Entonces por eso digo, este es un ofrecimiento medio extraño. Ustedes se darán cuenta, los enemigos así como así no vienen y te ofrecen la ayuda, ¿no? Entonces, edificaremos con vosotros, es el planteamiento de ellos, ¿no? Ofrecen esta ayuda incondicional al parecer, pero su ayuda, los judíos inmediatamente se dieron cuenta que iba a ser más un perjuicio para ellos que un beneficio, ¿no? Porque escuche bien, como Zorobabel creo que estuvo oyendo atentamente las palabras de ellos. Dicen, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y ya esa partición de esa frase y es una tremenda alerta roja, hermanos. Y Zorobabel lo entiende así, porque dice, primero como que se identifican con ellos. Es como decirles, bueno, somos hermanitos, ¿no? Nosotros también buscamos, en vez de decir a nuestro Dios, dicen a vuestro Dios. O sea, el Dios de ellos no es el mismo de los que creen los judíos. Reconocían a Jehová que no era su Dios. Y esto delataba sus creencias que eran ajenas al judaísmo y ese sincretismo religioso en sus mentes que comenté, ya lo estaban entreveyendo acá. Entonces Zorobabel, que escucha muy bien, obviamente está evaluando en su corazón y dice, este es un peligro, este es un ofrecimiento medio raro, ¿no? Y ya queda categóricamente clarificado y abierto el corazón de ellos cuando ellos agregan y dicen que hemos sacrificado desde los días de Sarhadón, rey de Asiria. Ese es el rey asirio que plantó las familias en territorios samaritanos cuando los conquistaron. Sembró de familias asirias en Samaria con la intención de borrar la identidad israelita, por supuesto. Y no solo sembró familias, sino que implantó sus creencias y ritos paganos, porque con eso vinieron estas familias. Entonces, Zorobabel está escuchando esto y sabe la historia, Zorobabel, y sabe que está frente a una raza híbrida que se está ofreciendo como ayudantes, pero que son contrarios a la fe, al sentir, a las creencias judías. Entonces, él se da cuenta que los samaritanos están mintiendo. Están mintiendo. Hay algo detrás de esto. Ahora, escúchenme. Si ellos hubieran permitido que les ayudaran, después ellos hubieran creído que tenían algún derecho y hubiera creado mayores problemas. Zorobabel lo discierne esto rápidamente. Rápidamente. Iglesia, por favor, no sé, anote esto en letras gigantes en tu corazón. Tengamos cuidado cuando se nos presente una oportunidad de vida, como la llamamos,
porque esa oportunidad puede ser algo malo disfrazado de bueno. Hermano, preste mucha atención a lo que estoy diciendo. Estamos empezando el año y muchos, no sé, algunos están esperando respuestas de trabajo, respuestas laborales, ofrecimientos, mejoramiento de esto y del otro. Todos estamos empezando el año con ciertas planificaciones, esperando todos lo mejor. Es muy probable que puedan aparecerse oportunidades este año, mis hermanos, como algo loable, algo muy bueno para nosotros, pero es algo malo disfrazado de bueno, insisto. Tengamos mucho cuidado. Solo lo dejo ahí, se va a entender en el desarrollo por qué. Lo que el presente capítulo, en todo caso, nos está mostrando es la manera, mis hermanos, como el enemigo de la obra de Dios, eso lo subrayo en negritas, el enemigo, porque nos está presentando en el primer versículo que acá hay enemigos de Dios, enemigos de la obra de Dios, enemigos de la gente de Dios. Eso es claro en el versículo 1. Usted se dará cuenta. Entonces, ahí está nuestra enseñanza en esta mañana. El capítulo nos termina por mostrar la manera como el enemigo de la obra de Dios busca disfrazarse por un lado para ofrecer su ayuda. Eso es lo raro, ¿no? Y si no aceptamos la ayuda, entonces, por otro lado, va a buscar desanimarte, hermano, escucha, desanimarte metiéndote miedo. Y si eso no le alcanza para detener lo que Dios te haya encomendado, o lo que tú estés haciendo en el nombre del Señor, porque te sabes embajador, embajadora, enviado, comisionado por el Señor, si eso no le alcanza para detenerte, mira, en tercer lugar te va a sacar algo que no esperabas, va a enrostrarte tu pasado para arruinar tu presente y tu futuro también. Entonces, déjame explicarte con este capítulo estas tres cosas en esta mañana que están, como decía el capítulo, están más enfocados a mostrarnos enemigos. Enemigos de la obra de Dios. Enemigos del pueblo de Dios. Enemigos de los hijos de Dios. Enemigos de la iglesia de Dios. No es extraño todo lo que estamos viendo últimamente, mis amados hermanos. No, la pandemia, claro, ha cambiado al mundo entero, pero miren a lo que nos ha metido. Y mi temor es que muchos de ustedes estén ya acostumbrados a esta plataforma. Y cuando abramos la iglesia, no quieran regresar a la iglesia. Claro, porque es más cómodo sentarte cada mañana y hacer el clic y estás acá y puedes hacer lo que quieras, apagas la cámara y puedes seguir en tus cosas. Eso no lo puedes hacer en vivo en la iglesia, pero acá sí lo puedes hacer. Y podemos estar acostumbrándonos a todo esto y luego cuando se reaperturan con todo, como lo estamos haciendo en las iglesias progresivamente, ya no quieran venir a la iglesia, porque se han acostumbrado a estas plataformas. Eso es así solo de casualidad. No, el enemigo va a sacar ventaja de esto, se los garantizo. Y si no te detiene con esto, va a echar mano de otras cosas. Eso es lo que quiero explicarte en esta mañana. Entonces, primero déjame explicar esto. Como decía, él te va a ofrecer su ayuda, aunque parezca raro decir esto. Voy al versículo 3, no, voy al versículo 3. Dice Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Esa fue la respuesta ante el ofrecimiento de este grupo de samaritanos. Mire, se lo digo de primer plano, hermanos, tenemos que rechazar toda oferta que te haga el enemigo o cualquier tipo de enemigo de la fe. Nunca aceptemos sus ofertas, por más beneficiosas que aparenten ser. Miren, los líderes de la nación de Judá y Benjamín, Zorobabel y los ancianos, estuvieron de acuerdo con la respuesta que daría. Esto nos muestra una unidad en ellos. Ustedes se dan cuenta, vuelvo a releer, dice Zorobabel, ¿no? El líder, digamos, político. Yeshua, ¿quién es Yeshua? Ya lo dije la semana pasada, era el sumo sacerdote, el líder religioso. Entonces, el líder político, el líder religioso de Judá y Benjamín, y los demás jefes de las casas paternas, ¿no? Dijeron, plural, no nos conviene, plural, edificar con vosotros, es la respuesta. Entonces, ¿qué ve usted acá? En la respuesta hay una unidad. Yo dije la semana pasada esto y lo sigo recalcando y lo vuelvo a reafirmar, hermanos queridos. Hermanos, tenemos que ser muy unidos en estas etapas del mundo y de la iglesia. Debemos ser muy unidos, debemos tener un mismo sentir.
Cuando la iglesia tiene que entrar a adorar al Señor, entramos a adorar. Cuando la iglesia tiene que ser, es llamada a, se tocó la trompeta para orar, tenemos que entrar a orar. Tiene que haber un mismo sentir. Nuestro énfasis es el evangelismo y el discipulado. Tenemos que involucrarnos todos hacia el evangelismo y el discipulado porque esa es la voluntad del Señor. Ahí mostramos nuestra unidad. No mostramos nuestra unidad cuando cada quien hace lo que bien le pareciere, como dice al final el libro de Jueces, ¿no? Donde no había ninguna autoridad. Acá vemos unidad, una clara unidad, y por eso pueden responder como una sola unidad. No aceptamos esta propuesta que están haciendo, ¿no? No deben construir con nosotros. Nosotros solos nos vamos a acercar. Obviamente ellos dijeron, pero necesitan ayuda, es obvio, necesitan manos o no. No, gracias, ¿no? Nosotros vamos a acercar. Observemos, hermanos, cómo estos hombres responden de manera muy sabia. No es que ellos se mostraron con una apariencia de suficiencia, Judá y Benjamín, o de soberbia, no, nosotros somos judíos puros y no nos metemos con los samaritanos. No hay ese argumento, si ustedes se dan cuenta. Hay una respuesta muy sabia. Sabiamente rechazaron la ayuda que los samaritanos les estaban brindando, pero con una explicación de peso. Si usted se da cuenta, en el versículo 3, al final, esa frase muestra la razón de peso, ¿no? Ellos dicen, ¿cómo nos mandó el rey Ciro de Persia, el rey de Persia? ¿Cómo nos mandó el rey? Con esa frase les estaban diciendo a los samaritanos que tenían el permiso legal y el financiamiento del rey en persona. El respaldo que tenían para hacer lo que estaban haciendo venía del rey Ciro en persona. Y esto era una carta de presentación demasiado poderosa para que los samaritanos sintieran el peso de ese respaldo. Dios les había provisto lo que necesitaban de manera milagrosa. Haciendo un recuento de lo que vimos la semana pasada, o en las 3 últimas semanas, ¿no? Ahora, esta era la forma de pensar de los de Judá y de Benjamín, y también debe ser la nuestra, mis hermanos, porque si hacemos un recuento rápido de cómo Dios los había sacado de la esclavitud en Persia, esto es milagroso. Ahora, miren, si Dios los había sacado de Persia, si Dios los había cuidado durante el camino hasta que llegaran a Jerusalén, porque les pudo pasar muchas cosas en el camino, si Dios les había provisto del material necesario, si Dios les había provisto a través de un rey pagano un permiso por escrito en sus manos, si Dios había provisto de todo eso, ¿acaso también no les daría las fuerzas necesarias para realizar el trabajo de reconstrucción? Claro que sí, hermanos. Entonces, pedir ayuda a otros hubiera sido desconfiar de Dios mismo. ¿Me están entendiendo, no? Si ellos recibían ayuda de cualquier otro, eso era desconfiar de la provisión de Dios. Hasta acá nos ha provisto de todo. Y no creo que Dios haya olvidado de darnos fuerzas para que entre todos los que hemos venido, todos los judíos que hemos regresado, levantemos el templo del Señor nosotros solos, sin ayuda de otros. Además, este es un privilegio del pueblo escogido del Señor. Así que no valía la pena, mis hermanos, arriesgarse con la ayuda de un pueblo idólatra como los samaritanos, que no comprendían los propósitos de Dios ni realmente conocían al Dios verdadero. ¿Cómo iban a tener el mismo sentir de los judíos de esa forma? Si no creían lo mismo que ellos, no adoraban al mismo Dios que ellos, entonces, ¿cómo iban a tener el mismo sentir? No sé si le ha pasado a usted en su casa, pero nos pasó a mi esposa y a mí hace muchos años atrás. Estábamos construyendo nuestro primer departamento y necesitábamos un albañil. Y nos recomendaron a alguien que no conocíamos y no creyente. Entonces, por nuestra necesidad, aceptamos y vino esta persona y empezó a trabajar. Trabajó un tiempo y no recuerdo por qué razones detuvo el trabajo y no vino varios días. Entonces nos causó un poco de extrañeza esto. Entonces yo me pongo a revisar los trabajos que había realizado. Entre los trabajos que había realizado, en el nuevo baño que estábamos construyendo, había colocado una bañera y había hecho las instalaciones de agua y desagüe. Entonces empiezo a revisarlas
y de pronto nos damos cuenta que eso no fue porque se haya olvidado, eso fue intencional. El desagüe de la tina de baño no era un desagüe correctamente colocado. Es más, no tenía desagüe, solo hasta un tramo y después estaba bloqueado. Obviamente yo busqué contactarlo, lo llegué a llamar, le increpé este asunto, que cómo era posible que hubiera dicho que había terminado esa parte del trabajo y no solo no lo había terminado, sino que nos estaba engañando. Obviamente nunca más le dimos la cara, nunca más regresó, ¿no? Entonces, el aceptar gente que no conocíamos nos pudo ocasionar un peor daño, hermanos, un peor daño. Esa es una ilustración obviamente muy sencilla. Los judíos entendían bien, comprendían que ellos no eran del mismo sentir que ellos, entonces no iban a realizar el levantamiento del templo en el mismo sentir que tenían ellos. Entonces era un riesgo, ¿no? Era un riesgo. Hermanos, tenemos que tener cuidado con quien se une o con quien quiera unirse con nosotros, porque lo que al inicio parecería algo bueno puede terminar mal. Ya le acabo de dar una ilustración con nuestra experiencia. Déjenme aclarar este punto, mis hermanos, que es muy importante para nuestra vida cristiana. Mientras vamos construyendo el templo del Espíritu este año, cuando hablamos de rechazar toda propuesta, oferta, plan, sueño del lado de nuestros enemigos, tenemos que reflexionar y hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué enemigos debemos cuidarnos? ¿O todas las propuestas realmente venidas de los no cristianos son peligrosas? Bueno, esto es lo que quiero aclarar. Cuando hablamos de enemigo, hablamos de dos tipos de enemigos. Déjenme clarificarles eso. Hablamos de dos tipos de enemigos básicamente sobre nuestras vidas. El primer grupo de enemigos, te lo ilustro así. Entre todas las personas que nos rodean, mis hermanos, con las cuales nosotros nos relacionamos diariamente, sean familiares, sean amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, conocidos, entre toda la gente con la que nos relacionamos diariamente, usted entenderá, muchos de ellos o muchos de ellas, aunque pueden reconocer la existencia de Dios, simplemente no son parte del pueblo de Dios, no son parte de Dios y no le sirven a Dios como tú o yo. Eso los debes saber muy bien, ¿no es cierto? Entonces, el principio es claro, entonces, aquel que no sirve a Dios es porque no le pertenece a Dios. Entonces, si no le sirve a Dios, que es nuestro Padre Celestial, y no le pertenece a Dios, que es nuestro Padre Celestial, entonces simplemente pertenece a otro Padre y le sirve a ese Padre. Eso a mí me queda muy claro a través de la Escritura. Si a usted no le queda acá claro, muy bien, le abro el panorama bíblico. Jesús fue muy claro y específico al revelar o al desenmascarar estas dos tipos de paternidades. Dos tipos de paternidades existentes hasta el día de hoy. Juan capítulo 8, si tiene ahí su Biblia, a partir del versículo 39, Jesús está discutiendo con los fariseos, con los religiosos de su tiempo, ¿no? Y les está respondiendo Jesús y les dice, estos religiosos le responden y le dicen a Jesús, nuestro padre es Abraham, se identifican como la estirpe escogida de Dios y cuyo inicio empieza con Abraham, la historia del pueblo de Israel. Jesús oye eso y les responde, ¿no? Y les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, ¿no? Es decir, Abraham siempre escuchó a Dios, hizo lo que Dios le mandó. Usted dice que son hijos de Abraham, deberían estar haciendo y si no lo están haciendo. Verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le responde, verso 42, si vuestro padre fuese Dios, está hablando de una paternidad definida, si vuestro padre fuese Dios, entonces ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois, verso 44, de vuestro padre el diablo. Ya está hablando de otra paternidad.
y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Miren, les está diciendo los religiosos. Y les aclara más, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué tal revelación de parte del Señor Jesucristo? En su cara y de todo lo que están escuchando, desenmascaró a Satanás y a los hijos de Satanás. Se da cuenta que hay dos paternidades, la de Dios y la del diablo. No hay más. No hay más, hermanos. Entonces, mis hermanos, quien no es hijo de Dios no tiene las mismas prioridades que los hijos de Dios, no tiene las mismas metas, los mismos planes, los mismos deseos, el mismo sentir. No lo tiene, porque no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios. Y por esa razón, mis hermanos, por más buena gente que sea, por esa razón debemos cuidarnos mucho de sus propuestas, de sus proposiciones, de sus consejos, de sus recomendaciones, de sus diagnósticos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque simplemente no vienen o no están basados en los principios de Dios. Me refiero a sus proposiciones, consejos, recomendaciones, diagnósticos. No están basados en los principios de Dios. Quizás solo estén basados en principios moralmente humanos, ya rescatables. Y eso puede confundirnos a nosotros y llevarnos a aceptarlos y volverlos parte de nuestra vida. Pero si usted expulga, usted se da cuenta, pero no tiene un fondo con principios de la palabra del Señor. Entonces no podemos aceptar todo lo que aparentemente es bueno de parte de los incrédulos. El apóstol Pablo, hermanos míos, fue muy claro en esto cuando transmitió el mandato del Señor ahí en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. Es clarísimo el mandato del Señor. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es interesante las preguntas que hace aquí, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto y creen que solamente se aplica, sobre todo la primera parte, no os unáis en yugo desigual. Siempre solo este mandato sirve para aplicar a las parejas o a hombres y mujeres que quieren casarse, creyentes que quieren casarse con alguien que no es creyente. Sí, por supuesto que es aplicable en esos casos, pero no solamente en esos casos. Porque dice, no os unáis, ahí está el mandato, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y está hablando en sentido general. Pueden haber yugos laborales con un incrédulo, con una empresa incrédula. O sea que solamente debo aceptar contratos de empresas cristianas. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso porque la mayoría de ustedes trabajan probablemente con jefes incrédulos. En ese caso tendríamos que aislarnos, meternos a un convento, no sé, y no salir a la punta de San Cristóbal, aislarnos del mundo, y eso nos ha mandado el Señor. No, podemos estar en relación, pero otra cosa es que aceptemos todos los términos. Un contrato laboral, para eso uno lo revisa, ¿no? Estoy con una empresa de no creyentes, veo los términos, si son correctos laboralmente hablando, hay leyes que norman eso, y esas leyes provienen de los principios de Dios. Si todas las leyes, las normas de ese contrato están de acuerdo a lo que es correcto, íntegro, pues bueno, yo firmo ese contrato. Pero si encuentro ahí algún artículo o algún ítem que me muestra que me lleva en contra de Dios, obviamente yo no voy a firmar ese contrato, no voy a aceptar esos términos, ¿no? Creo que hay que tener claridad en eso, mis hermanos, porque como empieza a preguntar en este texto, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna, hermanos, ninguna. Podemos inevitablemente estar trabajando, estudiando, relacionándonos comercialmente, vecinalmente, con personas no creyentes. Esto es muy cotidiano en nuestras vidas y en ese sentido no hay un mandato de Dios para no tener ese tipo de relaciones con incrédulos, no hay un mandato. El mandato de Dios nos recuerda que podemos relacionarnos con los incrédulos, que estamos viendo de Corintios. Podemos relacionarnos con los incrédulos, pero de ahí a tener comunión con ellos. Y esa es otra cosa. Eso es lo que no debemos permitirnos en nuestras vidas. Tener comunión. Me puedo relacionar con un jefe
incrédulo, pagano, pero otra cosa es que tenga yo comunión con ese jefe, es otra cosa distinta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Las relaciones con las personas incrédulas pueden tornarse, hermanos míos, peligrosas cuando empezamos a recibir sus consejos o sus sugerencias y las hacemos nuestras. Ahí no hay discernimiento. Entonces cuando empezamos a comportarnos o a tener patrones de conducta similares a de los incrédulos, es porque hemos absorbido y hemos aceptado sus patrones. Y eso no nos hace mejores cristianos, no nos edifica, no da gloria a Dios. Espero que con esta aclaración, hermanos, les quede más claro el mandato del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? No lleguemos al punto de comunión con ellos. Ahora, este es el primer grupo de enemigos que tenemos que cuidar en nuestro trato y relación con ellos. Pero el segundo y más peligroso enemigo es Satanás. Al inicio yo dije, hay cosas básicas que a veces olvidamos o perdemos de vista. Creo que esta es una de ellas. Creo que usted y yo, todos los creyentes, sabemos que Satanás es nuestro enemigo común. Pero ¿se ha dado cuenta cómo se ha agazapado en los 2 últimos años y cómo no lo hemos visto claramente? Pero él ha seguido operando. Él ha seguido obrando. Entonces, hermanos, no minimicemos el impacto que puede tener Satanás sobre nuestras vidas. No minimicemos, hermanos. Es muy poderoso. Ahora, debemos tener cuidado, hermanos. En nuestra construcción del templo del Espíritu Santo, debemos tener cuidado de aceptar, escúcheme, de aceptar concesiones con Satanás. Pastor, yo nunca he hecho eso, ni lo voy a hacer. Conscientemente, de repente no, pero inconscientemente puede que sí. No aceptemos concesiones con Satanás, porque, mire, lo que va a hacer Satanás va a buscar va a escarbar en nuestras vidas como creyentes y siempre va a encontrar ciertas necesidades. Entonces, Satanás, su estrategia va a ser apelar a esas necesidades nuestras, ofreciéndonos ciertos beneficios para que nosotros satisfagamos esas necesidades. Si uno no discierne lo que está haciendo Satanás, podríamos estar aceptando sus propuestas y transando con él. Ahí entramos a hacer concesiones con Satanás. Ahora, discierna bien, por favor, hoy y irle con cuidado, por favor, porque puede que ya haya ocurrido con algunos de ustedes. Entonces, tratamos de revisar en esta mañana si yo he entrado en alguna concesión con el enemigo. Tiene que cortarla porque así no va a poder levantar el templo del Espíritu Santo. Es más, a la larga eso va a servir para desanimarle, desalentarle y eso podría paralizar su propia construcción del Espíritu. Mire, observe, voy a desarrollar esto, escúcheme con cuidado, tome nota con cuidado lo que le sea necesario. Observe usted cómo opera y aprendamos, ¿no? Cómo opera Satanás y aprendamos, hermanos. Todos estamos en este proceso de aprendizaje. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Usted sabe con lo que se debe encontrar allí el momento en que el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu después de su bautismo al desierto. Y dice precisamente el versículo 2, por 40 días, dice, fue llevado al desierto. Y era tentado por el diablo, dice, ¿no? Jesús estuvo 40 días en ayuno y oración en ese momento. Ahora, es natural, hermanos, que tuviera hambre. Estaba en un cuerpo humano, con todas las necesidades del organismo humano. Entonces, es natural que tuviera hambre. Y esa fue la ocasión en que Satanás vio, acá hay una puerta para buscar hacer una concesión con Jesús. Entonces, la primera tentación que leemos en el versículo 3, terminamos el verso 2, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Como decía, naturalmente tuvo hambre el Señor. Verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Usted conoce bien la historia. Entonces, esta fue la tentación física a Jesús.
Jesús fue tentado, si usted se da cuenta, a obedecer a Satanás. Lo que quiero que se percate en las tres tentaciones es que hay un común denominador y es este. Satanás tienta a Jesús a que le obedezca a Satanás. Mire la propuesta, ¿no? Cuando le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra, le está dando una orden a Jesús, que se convierta en pan. Y lo que está queriendo es que Jesús violente su obediencia al Padre y de pronto la remitas a Satanás mismo. Haga caso de lo que le está diciendo y le obedezca. ¿Con qué fin? Para que Jesús utilice su poder como hijo de Dios para sus propios fines egoístas en lugar de utilizar el poder que ha recibido de parte del Padre para la misión que se le comisionó y por la cual estaba en la tierra. La mentira de Satanás era que Jesús no podía confiar en la provisión de Dios, por lo que debía tomar el asunto en sus propias manos. Mira, estás 40 días, estás que te mueres de hambre, ¿acaso tu padre ha hecho algo? Pero mira, acá tienes piedras, así que se conviertan en el pan y vas a tener ahí a disposición alimento. La respuesta de Cristo, si usted se da cuenta, en versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo que hace Cristo es apelar nuevamente a la fidelidad de Dios y a la palabra de Dios. O sea, Dios es fiel, mi Padre sigue siendo fiel, su palabra sigue siendo fiel. Él regresa a ese punto. No deja que su mente lo arrastre a la propuesta de Satanás. Hermanos míos, esto es lo que tenemos que hacer. Discierna, por favor, esta manera de operar al enemigo que no ha cambiado. Dios, escúcheme, le voy a dar un ejemplo práctico. Dios nos ha comprado por un precio muy alto. Somos suyos. Debemos vivir para Él. ¿No es cierto? Y yo sé que usted sabe eso perfectamente. Entonces, cuando nosotros desequilibramos la balanza y nos dedicamos más para nosotros mismos, entonces es porque creemos que así debe ser nuestro sistema de vida, porque tenemos una familia y tenemos que sostener a la familia. Entonces, debemos trabajar más. Así pensamos, sobre todo los hombres. Y así sacrificamos lo prioritario. ¿Cuál es lo prioritario? Dios fue claro. 6 días trabajarás, el 7º reposarás. ¿Me están escuchando a todos los trabajólicos? Tengo que sostener a mi familia. Sí, pero tiene 6 días a la semana. Trabaja bien para dedicar el día al Señor y no violentar el día del Señor. ¿En quién cree usted que está pensando cuando hace esto? ¿A quién cree que está obedeciendo cuando hace esto? Si existe este mandato del Señor, 6 días trabajarás y el 7º reposarás, es la palabra de nuestro Padre. Cuando yo dejo de obedecer esto para hacer lo que yo quiero, ¿a quién está usted obedeciendo? Ya no está obedeciendo al Señor. ¿A quién cree usted que está obedeciendo entonces? ¿Quién quiere violentar el día del Señor? ¿Quién quiere borrarle de su mente y de nuestras mentes que no debemos separar un tiempo para el Señor y dedicárselo a Él en adoración y llevar a la familia a adorar al Señor y estar todos juntos, unánimes, adorando al Señor en el día del Señor? ¿Quién cree que violenta todo eso? Ahí tiene usted la respuesta. Como escribió Luis Giglio, que le comentaba la semana pasada, ¿no? Tú sigue tu camino y te va a conducir a un trono. A través de todos tus hábitos haces el camino. ¿Y quién está sentado al final del camino? Hay un trono al final del camino y hay alguien sentado en el trono. O es Dios o es Satanás. Cuando violentamos principios como este, al final de nuestro camino encontramos el trono, pero no está sentado Dios, está sentado Satanás. Y ahí comprobarás quién es tu padre. ¿A qué paternidad perteneces tú? Duro, hermanos, ¿no? Es duro, yo sé lo que estoy diciendo, pero es realidad, es lo que nos está mostrando la Escritura. Así opera Satanás. La segunda tentación, si usted se da cuenta, a partir del versículo 5 y 6, Satanás vuelve a plantear lo mismo, que Jesús le obedezca a él, postrándose y adorándose porque le muestra todos los reinos del mundo, dice, y le dice, yo te los voy a dar si te postras y me adoras. Otra le está dando órdenes para que Jesús le obedezca, ¿no? Y le está ofreciendo algo que no es suyo, pretende entregarle lo que no es suyo, ¿no? Te daré todos los reinos de la tierra. Satanás no es el dueño de eso. Ahora, ¿qué está buscando esa propuesta de Satanás? Como le decía, que le obedezca a Jesús. Pero está buscando también quebrar en la mente y el corazón de Jesús
su lealtad hacia el Padre, su lealtad hacia el Padre. Le explico esto para que lo entienda claramente. Cristo vino a buscar a todas las naciones, a redimirlas para Dios. Esa era su misión. Al final de su obra redentora, el Padre le dijo que le iba a entregar la potestad de todas las naciones. Lo iba a poner como cabeza de todas las naciones. Pero para lograr ese propósito, primero tenía que ir a la cruz. Lo que está haciendo Satanás, lo que le está planteando a Jesús, es le está ofreciendo un atajo. Le está diciendo, no tienes que encabezar todas estas naciones, yo te las puedo dar y te ahorras de ir a la cruz. Solo póstrate y adórame en este instante y te entrego todas las naciones. Otra vez, está tratando de dar algo que no es suyo. Entonces, le está ofreciendo ese atajo, ¿no? Siendo desleal al Padre, desobedeciéndole y por ende dejándole de adorar. O sea, le desobedeces al Señor y dejas de adorar a Dios. La respuesta de Jesús reafirma su lealtad a Dios y sus planes, ¿no? Respondiendo Jesús, verso 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ratifica a quién solamente merece su adoración y ante quién se va a postrar. Afirma su lealtad al Padre y a sus planes. Hermanos, escúcheme, Satanás puede ofrecernos atajos ventajosos con beneficios grandes, pero a un alto costo. ¿Cuál es ese costo? Romper nuestra adoración leal al Señor. Yo te voy a dar esta carrera y este año te la doy. Yo te puedo dar este puestazo, yo te puedo dar este sueldazo este año, este beneficio, este reconocimiento, yo te puedo dar esta gloria a la que te han negado todos. Yo te voy a dar todos estos reconocimientos. Te han ignorado, pero yo te voy a dar a conocer. Pero tienes que dejar de ser leal a Dios. No exageres la nota. No seas tan santo, tan santa tampoco. No seas tan comprometido con la iglesia del Señor. No, no tienes necesidad de hacer eso. No seas tan servicial. Mira, piensa en ti, piensa más en ti, piensa más en tu futuro. ¿Cómo nos encanta escuchar eso, hermanos, no? Y nosotros decimos, ay, sí, pues sí, no, ya, no, mucha iglesia, mucho le daba a la iglesia. No, ahora tengo que pensar en mí. Y entramos a transar con el diablo y no te diste cuenta de eso. La tercera tentación apunta a lo mismo, hermanos. La usa para que Jesús violente su amor por el Padre, ¿no? Dudando del cuidado y protección del Padre, ¿no? A partir del versículo 9 hacia adelante, lo lleva hasta la cúspide más alta y dice, lánzate. ¿Acaso no dice la escritura? Y acá no dice la escritura, no dice el Padre, que no va a permitir que te estrelles en el suelo. Va a mandar a sus ángeles para que no permitan que eso ocurra, ¿no? Y nuevamente le está dando órdenes a Jesús para que le obedezca a él. Ese es el común denominador, ¿no? Y si Jesús se hubiera echado abajo solamente para demostrarle al diablo que no se iba a estrellar en el piso, es como si que, ya mira, solo para demostrarte que yo sí confío en mi Padre, ya, y se hubiera lanzado, ya estaba obedeciéndole a Satanás. ¿Se da cuenta? Y al hacer esto, no solamente ya hubiera estado obedeciendo a Satanás, sino que ya hubiera dudado del amor protector del Padre. Yo no tengo que lanzarme, ¿no? Para creer que Dios me va a guardar, que Dios es mi torre fuerte, que Dios es mi protector, que es mi escudo, que es mi roca. No tengo que llegar a ese punto para creerle a Dios. Yo lo creo. Yo lo creo. Ojo, iglesia, hermanos, por favor, debemos cuidarnos y discernir toda oferta de Satanás en estos tiempos y no entrar a transar con el diablo. Escuche, toda vez que quebramos nuestra obediencia a Dios, terminamos obedeciendo a alguien que no es Dios. Y eso muestra cuál es nuestra paternidad. ¿Cuál es nuestra paternidad? Así que ahí tiene los dos grandes enemigos por los cuales tenemos que cuidarnos, mis hermanos, discernir bien esto en nuestro proceso de construcción del templo. Así usted esté trabajando en un centro de labores de paganos, usted ahí sigue su proceso de construcción del templo. ¿Cómo? A través de su testimonio. Mantiene un testimonio impecable, usted está levantando bien el templo.
Si usted cae en los patrones de los paganos, usted está destruyendo el templo. Esté donde esté, usted está construyendo. Sí, seguimos construyendo. Donde quiera que estemos, estamos construyendo el templo del Espíritu. Y ahí pueden entrar las concesiones de Satanás, pueden venir las propuestas. Ahora, no digo que se le va a aparecer el diablo en persona para proponerlo. Va a usar personas, hermanos. Va a usar personas cercanas a nosotros. No le quepa la menor duda. Si usó un Pedro para tratar de frenar su ida de Jesucristo a la cruz, no va a usar a tu jefe, a tu mejor amiga, a la que trabaja lado a lado contigo en el trabajo, a tus amigos de barrio, a tus propios familiares, los que viven contigo en tu casa. Puede echar mano de cualquiera de ellos, porque les pertenece. Él es su padre y los puede utilizar como mejor le parezca a Satanás. Así que preste atención. Entonces va a intentar ofrecer su ayuda. Ahora entiende mucho mejor esa frase. Pero no es solamente eso, yo le decía, va a intentar desanimarte y asustarte. No le da resultado la primera estrategia. Tú lo decías, si no aceptas ayuda de ningún tipo, entonces apela al desánimo y al miedo, hermanos. Espero que recuerde todos los mensajes de la serie. Es el primero con el que empezamos, el de los días jueves, ¿no? Las grandes emociones con las que batallamos, el miedo. Yo empecé especialmente con esa emoción, porque es un arma del enemigo. Empieza con un miedo natural en nuestro corazón, pero luego el enemigo ve el momento donde entra a tallar para usar ese miedo. Hermanos, el enemigo va a intentar desanimarte y asustarte, tenlo por seguro. Regresamos a Esdras, capítulo 4, versículo 4 y 5, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿No? Interesante esto, mis hermanos. Y agrega en el versículo 6, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Ahora, ese dato es importante y le explico por qué. Miren, esta fue la primera resistencia que los judíos tuvieron que enfrentar apenas llegaron a Jerusalén. Si usted y yo nos brincamos de este versículo 4, nos brincamos hasta el versículo 23, casi al final, usted se va a dar cuenta que la obra fue atacada por varios años, mis hermanos. O sea, mientras ellos iban construyendo poco a poco, estaba ahí. Eso no duró 2, 3 días, un par de semanas, no, duró años el ataque antes de paralizar la obra. Por eso usted ve allí otros nombres de reyes. Ya no figura el rey que los envió, Ciro, rey de Persia. Ve en el versículo 6, en el reinado de Asuero, dice. Siguieron las acusaciones. Luego usted lee en el versículo 7, también en días de Artajerjes, ese fue otro rey persa. Y luego usted ve más adelante, se avanza hasta, hasta este rey Artajerjes. Entonces, se pasa de rey en rey. Y eso, cada rey tuvo su cantidad de años que reinaron y vivieron. Eso nos da el dato que esta resistencia de los samaritanos, este ataque fue constante y por años estuvieron fastidiando. ¿Qué es lo que buscan? Usted sabe el dicho popular que dice, la gota continua labra la piedra. Eso están buscando, mellar la fe de ellos, mellar la obra que han venido a realizar, paralizarla al final y al cabo, y lo lograron al final. Es evidente, mis hermanos, por el versículo 4, usted lee el versículo 4, que los samaritanos se dedicaron a desanimar a los judíos para frenar la obra de construcción. Esa era la meta. ¿Qué usaron para ello? ¿A qué apelaron? A las amenazas, porque cuando dice el pueblo de la tierra intimidó, esa palabra intimidar significa amenazar. Y fueron amenazas de fuerte calibre y esas amenazas produjeron miedo en el corazón de los judíos, porque dice, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿No? Es el resultado. Empiezan las amenazas y es que así empieza. Si alguien empieza a amenazarlo y va aumentando las amenazas cada vez más fuerte, a usted le da miedo. Eso ocurre en cualquier corazón humano.
Mis hermanos, mis hermanas, iglesia, ojo, cuando quieres hacer algo para Dios, mira, el enemigo nunca se va a quedar en paz, va a buscar por todos los medios desanimarte y meterte miedo para detenerte. Y va a apelar a cualquier cosa. A muchos de ustedes, por lo que nos han compartido en los últimos meses o en los últimos años, les ha venido una tras otra cosa, una tras otra cosa. Y algunos me dicen, pastor, no entiendo qué está pasando. Pues es esto lo que está pasando. Y curiosamente ocurre con hermanos, con hermanas que están abocados a la obra del Señor, que están trabajando para el Señor, que han metido toda su pasión y están ahí y de pronto se sienten como una interferencia, como que los detiene. ¿Y cómo los detiene? Es que esa es la meta, detenerlos. ¿No te has dado cuenta de eso? Las palabras que hallamos entre los versículos 4 al 10, ¿no? En estos dos primeros, en el versículo 4, intimidar, atemorizar, versículo 5, sobornar, versículo 6, escribieron acusaciones, acusar, ¿no? Incluso en el versículo 8, ¿no? Raúl, canciller de Simai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén, esa acción contraria. Todas esas frases de estos versículos, mis hermanos, nos hace recordar el accionar de un enemigo que actúa agazapado en medio de la oscuridad y que en estos tiempos de pandemia hemos ido perdiendo de vista, como les decía, y él está aprovechando este olvido porque le permite seguir operando, sin que nosotros, los hijos de luz, lo discernamos y sin que nosotros podamos frenar ese obrar. Permíteme recordarte, iglesia, permítame recordarles las maquinaciones de este enemigo común. Y necesito recordar esto, hermanos, recordarnos, porque las hemos perdido de vista y ya no nos estamos dando cuenta que no es mi carne, que no es el mundo, es Satanás en persona que está buscando detener la obra del Señor en nosotros. Así que permíteme recordarte las maquinaciones de este enemigo en común rápidamente. En primer lugar, déjame recordarte que Satanás miente y es el padre de mentira. Te recuerdo eso, ¿no? Jesús dijo en Juan 8:44, cuando habla mentira, dijo, habla de su propia naturaleza, naturaleza. No puede ser diferente. Es lo que es en esencia. ¿Por qué? Porque es mentiroso, naturaleza, y es el padre de mentira, es su naturaleza. Hermanos, te recuerdo nada más, iglesia, la primera vez que Satanás aparece en la Biblia, en Génesis capítulo 3, las primeras palabras que salen de su boca son de sospecha y duda a la verdad de Dios, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto, ¿se acuerdan? Esa es la primera frase que sale de su boca. Y las segundas palabras que salen de sus labios para con Adán y Eva son una mentira sutil. Ciertamente no moriréis. Ahí lo tiene. El apóstol Juan dice que Satanás, el apóstol Juan, dice que no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Bueno, Juan recuerda las palabras de Jesús. Estoy citando Juan capítulo 8, versículo 44. No se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Nunca espere que Satanás le diga la verdad. Nunca. Estamos tratando con la esencia de la mentira y el engaño. Solamente quiero recordarte esto, iglesia. Así que tengamos cuidado. Satanás miente y es el padre de mentir. En segundo lugar, te recuerdo, Satanás ciega las mentes de los incrédulos. El apóstol Pablo revela esto en 2 Corintios 4:4. Él dijo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué cree que la gente no escucha ahora? ¿Por qué no quiere escuchar el evangelio? Porque están enceguecidos. El enemigo ya está trabajando en esto para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Así que no solo habla lo que es falso, esconde lo que es verdadero, hermanos. Él nos impide ver el tesoro del evangelio, no lo olvide, cuando usted esté predicando el evangelio. En tercer lugar, quiero recordar, iglesia, que Satanás se disfraza con trajes de luz y justicia, pero él no es justo, recuerda. Él no es luz, él no es verdad. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice que algunas personas se están haciendo pasar por apóstoles, pero no lo son. Y lo explica de esta manera. Dice, pues, aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia.
En otras palabras, mis hermanos, lo que usted está leyendo acá, tremenda revelación de Dios a través del escrito del apóstol Pablo. Satanás tiene sirvientes que profesan su apego a Satanás en tal medida, queridos hermanos, y que son capaces de entrar a las iglesias y hacerse miembro de las iglesias y desde el interior de las iglesias enseñar cosas contrarias a Dios. Lo que el apóstol Pablo llama, cuando le escribe a Timoteo, le dice, ten cuidado de las doctrinas de demonios. Por eso le llama doctrinas de demonios, porque son contrarias al evangelio. Hermanos, sin el don de discernimiento de espíritus, que solamente Dios puede darlo, nuestro amor va a ser llevado fuera de la verdad. Nuestra fidelidad hacia Cristo Jesús va a ser llevada fuera de la verdad. Mayor relevancia a poder orar, Señor, danos el don de discernimiento a todos nosotros. A todos nosotros. Iglesia, te quiero recordar que Satanás tienta a la gente a pecar. Él es la fuente de la tentación. Dios no lo es. Esto es lo que hizo sin éxito con el Señor Jesucristo en el desierto, y acabamos de revisar detenidamente eso en Lucas capítulo 4, para ahorrarle al Señor ir a la cruz. Jesús terminaba de obedecer en las 3 tentaciones y Jesús no hubiera llegado a la cruz, ¿no? Y eso mismo quiere hacerlo con nosotros. Si Pablo dice que estamos crucificados con Cristo, fíjense, por favor, hermanos, hermanas, entiendan, disciernan el ataque frontal del enemigo. Quiere que nos bajemos de la cruz. Quiere desanimarnos para que no continuemos crucificados con Cristo y no continuemos diciendo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no quiere que digamos eso. Nos quiere bajar de la cruz. En 2 Corintios 11:3 dijo el apóstol Pablo en una gran advertencia a los creyentes, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Miren la posibilidad que está dando Pablo en la vida de los creyentes. Sean desviadas las mentes de la pureza de la devoción a Cristo Jesús. Satanás está trabajando para eso, hermano. No se les olvide. Iglesia, quiero recordarte que Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. Él es especialista en hacer eso. Jesús, recordarán, en Marcos capítulo 4, él contó la famosa parábola del sembrador, ¿no es cierto? En esa parábola, la semilla que arroja el sembrador es la palabra de Dios, es la que se siembra. Y algunas semillas narró Jesús en esa parábola, dice que cayeron en el camino y las aves rápidamente las toman, dice, se las picotearon, como decimos. Entonces Jesús explica el significado de esto en Marcos 4, en el versículo 15 específicamente. Jesús dice lo siguiente: viene entonces Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado con ellos. Esas aves que se lanzaron a picotear, esa es la figura que Jesús explica, ¿no? Ese Satanás que se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Es por eso que muchas veces insistimos en el trabajo de evangelismo a muchos hermanos y hermanas. No es suficiente que le traes un volante y te olvidaste. Lo que haya leído le parece impactante a la persona, entró por sus sentidos, Satanás rápidamente va a robarlo. No va a dejar que se fije. Por eso uno debe insistir con las personas, ¿no? Nuevamente, hasta que se fije la palabra. Satanás arrebata la palabra, ¿por qué? Porque odia la fe que produce la palabra. La fe es por el oír, recuerde usted. Entonces Satanás sabe eso, no deja que desarrolle la fe, tiene que robar la palabra lo más antes posible. Si no, si esa palabra se afianza, entonces va a producir fe, y la fe nos lleva a conocer al Salvador y entregarle nuestras vidas. Entonces va a buscar arrebatarla de nuestras mentes en estos tiempos, mis hermanos. No lo dude, ya está en operación el misterio de la iniquidad, hermanos. Ya está robando eso de la mente y del corazón de la gente. Iglesia, necesito recordarte que Satanás es un asesino, en sexto lugar. Es un asesino. Jesús dijo a los que estaban planeando matarlo, leímos hace un instante en Juan 8:44, ustedes son del diablo, que es su padre. Queréis hacer sus deseos de él, ¿no? Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Él es homicida desde el principio. Satanás es un asesino, hermanos.
¿no? Entonces, no viene simplemente para sacarte, ¿no? Jesús fue claro, dijo, él viene para robar, matar, porque es un asesino. Para decirlo de manera simple o sencilla, mis hermanos, Satanás está sediento de sangre. Cristo vino al mundo para que tengamos vida en él y la tengamos en abundancia. Recuerdan, él dijo eso. Satanás viene para deshacer la vida donde quiera que pueda crecer y al final hacer eternamente miserable esa vida del infierno. Entonces, tenemos que discernir esto bien, mis hermanos. Satanás es un asesino. Finalmente, Satanás se opone a la tarea misionera. Ay, hermanos, agárrese de esto, ¿no? Pablo, el apóstol, dice que cómo se vieron frustrados los planes misioneros del apóstol Pablo en más de una oportunidad. En 1 Tesalonicenses 2, 17 y 18, él es muy puntual para revelar esto y dice: estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, les dice los tesalonicenses, que fue una iglesia que él fundó. Pero, dice aclara, Satanás nos lo ha impedido. Satanás nos lo ha impedido. Satanás, hermanos, por favor, escuche, entienda esto, iglesia, en este proceso ya estamos listos para empezar con los grupos de encuentro y multiplicación, volver al evangelismo del discipulado. Escúcheme, por favor, Satanás odia el evangelismo, Satanás odia el discipulado. Y él va a poner todo obstáculo que puede en el camino de los misioneros y las personas que tengan un celo por la evangelización y el discipulado. Hermanos, no sé si decir que va a redoblar los esfuerzos para lanzarle toda la artillería pesada del diablo contra todo aquello que ama la evangelización y el discipulado. Y yo creo que ya lo está haciendo, está intentando detener a varios de ustedes, siquiera para que empiecen. Antes que empiecen ya se lo está trayendo abajo. No se dejen desalentar, no se dejen desalentar. Satanás sabe que cada uno de nosotros ha decidido construir el templo del Espíritu Santo. Satanás sabe y ha escuchado nuestras oraciones y él ve que queremos volver a la comunión con Dios. Él sabe que queremos servirle de todo corazón al Señor. Iglesia, él ya ha hecho andar todas sus maquinaciones para detenernos por cualquier medio, usando lo que tenga que usar, hermanos. Echará mano de tu familia, como te decía, de tu trabajo, de tus jefes, de hasta tus hermanos en la fe. Porque hay creyentes que le dan cabida al enemigo y terminan siendo instrumento del diablo. ¿Para qué? Para desanimarte, para meterte miedo, para exagerar muchas cosas, para que no prestes atención a lo prioritario, levantar el templo del Espíritu. Así que tengamos cuidado, mis hermanos, es un tiempo de discernir bien todo lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Porque Satanás está trabajando activamente y a toda velocidad, hermanos. Ahora, si no logra detenerte con esto, ¿qué es lo que hace? Clásico, hermanos. Esto nos lleva al tercer punto y último del mensaje. Saca tu pasado. Escarba tu pasado, saca tu pasado y te lo enrostra para arruinar tu presente y arruinar el futuro tuyo. Así que préstame atención, por favor. Mira, regresando al capítulo 4 de Esdras, versículo 11 hasta el versículo 16, hay una carta que escriben los samaritanos al rey Artajerjes. Esta es una carta terrible, con serias acusaciones, que busca desacreditar a los judíos. Por ejemplo, le dicen al rey, verso 12, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, no van a pagar impuesto ni rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, como si Artajerjes no supiera por qué estaban los judíos ahí. Artajerjes sabía, lo sabía. Ahora, le dice, tú comprueba lo que te estamos diciendo, le dicen al rey, versículo 15, ¿no? Busca en el libro de las memorias de tus padres. Entonces, vas a hallar en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde. Por favor, capte esta frase. Sabrás que esta ciudad es. No dice fue, sino esta ciudad es.
Es como si estuviera diciendo, en su naturaleza está ser así, no va a cambiar. Fue y sigue siendo, es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya, rey. O sea, es terrible la carta, hermanos. Ahora, déjenme decirles esto, escuche con cuidado. Desafortunadamente, algunas de las cosas que decía esta carta eran verdad. Son terribles, pero eran verdad. Esta acusación que se levanta contra los judíos de ser pueblo rebelde era cierta, hermanos. Por la rebeldía que ellos mostraron hacia Dios y hacia las autoridades terrenales, Dios los castigó y por eso los envió al exilio. Envió un enemigo para que los arrasara y los llevara al exilio. Era verdad entonces. Pero Dios, hermanos, pero Dios los perdonó. Y ellos pagaron por eso, ¿no? Todos los años que estuvieron esclavos ahí en tierras asirias. Pero esa mancha del pasado los iba a perseguir para siempre. ¿Se dan cuenta? Y ahora los samaritanos están sacando esa mancha. Mira, esto es lo que son. No han cambiado, siguen siendo. Dios, hermanos, Dios perdona y olvida nuestros pecados, los arroja a lo profundo del mar y no los recuerda, dice la Escritura, y yo creo esa palabra de parte del Señor. Pero Satanás está siempre atento donde los arroje el Señor y se pone su traje de buzo y se lanza la zambullida y saca todos esos pecados y los trae a tu mente, te los enrostra de golpe y vuelve a acusarte. Si tú eras esto, siempre vas a ser así. Tutora de grupo de encuentro, no me hagas reír, por favor. Tú nunca vas a lograr hacer eso, porque tú eres así, mira, y te rostra todos tus pecados del pasado, de los que no quisiéramos nunca más recordarnos, pero que están ahí, ¿no? Pero que están ahí. Satanás siempre va a usar nuestro pasado, mis hermanos, para intentar desbaratar nuestra mente, sino destruirla, y así destruye nuestra fe y nuestra confianza en aquel que nos perdonó, en aquel que clavó el acta que nos acusaba, la clavó en su cruz, y su sangre borró lo que había escrito en esa acta, hermanos. De esa manera busca arruinar nuestro presente, porque nos hace sentir mal, nos hace sentir culpables nuevamente, indignos para continuar sirviendo al Señor, frenando un posible futuro en las manos de Cristo y siendo usados para su gloria. Y tempranamente, como yo decía, nos puede frenar y nos trae abajo, y uno, ¡bum!, se cae todo desanimado. Sí, pues, ¿no? Siempre he sido así, siempre voy a ser así, y todavía me quedan algunas cosas en mi carácter. ¿Cómo le voy a servir así al Señor? No, mejor llamo a mi coordinador. ¿Sabes qué? No, lo siento, no voy a poder hacerlo. Y cancela. Te bajó el enemigo. Te retiró del equipo de la obra del Señor. En los versículos 13 y 14, si ustedes se dan cuenta, la carta dice que si Israel se rebela, no va a pagar tributos al rey. Esa afirmación la hacen apelando al pasado de los judíos. Otra vez, el pasado. Es decir, lo hicieron, sí era verdad, lo hicieron en el pasado. Pero ellos están afirmando, pero lo van a volver a hacer en el presente. ¿Cómo pueden saber eso ellos? Era una acusación injusta. Quizás esa acusación injusta era justa si se piensa en la generación pasada de los judíos. Era verdad. Pero ellos estaban acusando a una generación nueva. Y esa generación que fue llevada esclava, muchos de ellos ya murieron. Los que regresaron fueron hijos. Pero están usando el pasado, es lo que quiero que se den cuenta. Estos judíos estaban acarreando los errores, los pecados de sus padres. Iglesia, escúcheme con atención. Piense, por favor, piense que sus pecados, los que usted pueda cometer a partir de ahora, podrían alcanzar no solamente su vida, sino también a los de sus seres amados en el futuro. Así que piense muy bien, por favor, lo que vive, cómo vive y las decisiones que tome el día de hoy. No vaya a ser que sus pecados puedan pesar sobre los hombros de sus hijos o de sus nietos más adelante. Sopese esto con cuidado, por favor. Verso 15 a 16 que leímos hace un instante. En la carta se pide al rey comprobar que Israel es rebelde, que son igual a sus antepasados. Otra vez, siempre están en base al pasado. Ahora, el rey Artajerjes lo hacen dudar, obviamente, y él va y busca los libros y comprueba que es verdad.
que por la rebeldía de ellos fue destruida esta ciudad y fueron llevados esclavos. Pero era mentira, hermanos, era mentira que su propósito era reconstruir la ciudad para rebelarse, que ese era el propósito de levantar la ciudad. Eso no podían comprobarlo ellos, y aparte eso no era cierto. Esa no fue su motivación para regresar a la construcción. Ellos salieron por mandato del rey sirio, no es que se escaparon de Babilonia, estaban cumpliendo con algo que se les mandó que hicieran. ¿Se ha dado cuenta, mis hermanos, que los ataques a los judíos son, estos que estamos leyendo, son similares a los del diablo? El diablo, escúchenme, el diablo mezcla las mentiras con la verdad. El diablo mezcla las mentiras con verdad. Ellos están haciendo, como vemos aquí, estos samaritanos están haciendo exactamente la misma labor del diablo que siempre está acusándonos día y noche, ¿no? Usted lee Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y dice, revela eso, ¿no? Que el diablo siempre está acusándonos día y noche. Él no para de eso, mis hermanos, no para de eso. ¿Y qué usa para acusarnos? Nuestro pasado. Siempre usa nuestro pasado. Versículo 18 hacia adelante, hasta el versículo 21 por lo menos, el rey comprueba que Israel fue rebelde, como decíamos, pero basado en el pasado, el rey solamente puede hacer una proyección. Entonces lo que el rey Artajerjes hace, bueno, sí creo que tiene razón, dice. Si esto ocurrió en el pasado y estos que han regresado, la mayoría son hijos de ellos, entonces, por precaución, mejor hay que detener esta obra, dije, ¿no? Entonces da la nefasta orden, ¿no? Verso 21, pues, ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Entonces da la orden específica, hay que detener esto, ¿no? Pero esa obra va a detenerse hasta que yo mismo mande una orden contraria. Entonces, cuando la carta llega, cuando la orden llega, verso 23, entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, que eran los que encabezaban al grupo samaritano, dice, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Recuerda usted, le dije hace un instante, por muchos años intentaron frenar. Estaban fastidiando, hasta que logran que el mismo rey Artajerjes envíe una carta por escrito deteniendo la obra. Hermanos, Satanás no se va a detener hasta conseguir sus propósitos. No cante victoria demasiado rápido, iglesia, cuando usted tenga algún experimente que el Señor lo cuidó o discernió una tentación del enemigo y salió bien librado. No cante victoria demasiado rápido, porque esa solamente es una pequeña batalla. Le espera muchas otras, y quizás peor que las anteriores, ¿no? Aparentemente, mis hermanos, ellos, me refiero a los samaritanos y al rey Artajerjes, por esto que estamos leyendo estos últimos versículos, aparentemente parece que ellos tienen el poder, aparentemente, ¿no? Para detener la obra, para paralizar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Parece que ellos tienen el poder para hacer eso, pero no es así, hermanos. Dios es el quien estaba en el control absolutamente de todo. Hoy nos puede dar la apariencia que el gobierno de turno tiene el poder para hacer lo que se le dé en gana y para destruir esta nación como la han destruido otros gobernantes en otras naciones, en otros países latinoamericanos. Y creen que tienen el poder para hacer eso, pero en realidad no se dan cuenta que solo son autoridades por un tiempo delegadas, que hay alguien superior que está en el control de todo esto, que es Dios mismo. Hermanos, cuando todo parezca perdido y el enemigo golpee tu mente usando tu pasado, cuando llegues a ese momento, hermano, hermana, mire usted a la cruz nuevamente.
Mire a la cruz. ¿Y para qué debo mirar la cruz? Para que usted vea el acta que pesaba contra usted, aquel documento donde decía que usted es un pecador, una pecadora, y estaba enlistado todos los pecados de su vida, los terribles y los menos terribles, estaban escritos en esa acta. Vea esa acta clavada en la cruz del Calvario y lavada con la sangre de Cristo Jesús. Mire esa acta, la cual al final probablemente decía que merecíamos ir al infierno. Esa era la prueba por la cual deberíamos irnos al infierno. Pero por la gracia, por virtud de la gracia de Dios, y al haber puesto nosotros nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz, esos pecados, hermanos queridos, ya fueron perdonados. Hermanos, si les recuerdo, usted es una nueva criatura, ¿entendió? Eso es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevamente en Cristo Jesús. Mire a la cruz para que vuelva a ver eso. No deje que el enemigo le enrostre el pasado y si quiere respóndale correctamente, ¿no? Sí, ese es mi pasado. Pero ese fue mi pasado, pero este es mi presente. Estoy crucificado con Cristo, ¿no? Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del crucificado. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. El tiempo se nos fue, mis hermanos. Verso 24, voy terminando con este versículo. Entonces dice, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Así dice escuetamente este versículo. La obra, sí, fue detenida y no se retomó las labores hasta después, dicen los historiadores, de 15, 20 años hacia adelante. Entonces, fue un tiempo de nuevo sufrimiento para los judíos. Pero escuche lo que voy a decir y esto me entusiasma, ¿no? Porque parecería, uno llega al final de esta historia y uno como que, ay, qué pena, ¿no? Uy, qué, no sé, como dicen los jóvenes, ¿no? Pero qué piña, ¿no? No terminan de salir y los terminan de cancelar acá, ¿no? Pero escuche esto, por favor, y espero que esto termine de animar su corazón. Hemos tomado toda una media hora para entrar a la presencia del Señor, entender que Él es el primero, que aunque no veamos lo prometido, Él está ahí, el Señor, para nosotros. Él es lo más importante en nuestra vida. Y hemos tenido todo ese tiempo para entrar a la palabra y espero que esto culmine la voz de ánimo para usted, para que siga avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese, sí, fue detenida 15, 20 años. Pregunto, hermanos, para todos nosotros, ¿pero qué fueron 20 años para Dios? ¿Qué fueron 20 años para Dios? ¿Sabe lo que fue? Nada. Para Dios un suspiro. ¿Sabe que aquí hay una interesante lección para nosotros en esta mañana, con la cual quiero terminar? Mire, escuche con cuidado. Los enemigos de Israel descargaron toda su batería más pesada contra Judá y Benjamín para detenerlos y los detuvieron. Los detuvieron. Ahora, el enemigo de nuestras almas siempre va a estar buscando acusarnos para desbaratar nuestras fuerzas y detener la buena obra que Cristo empezó en nosotros y a través de nosotros. Y a veces logra su propósito, mis hermanos, detiene a los cristianos. No sé si en este momento hay algún cristiano detenido, frenado por el enemigo. Es decir, no está haciendo nada para la gloria del Señor, nada, está detenido. Pero aprendemos, a pesar de eso, hermanos, aprendemos, mis hermanos, que Satanás, anote esto bien, Satanás podrá detenernos, pero no puede vencernos. ¿Me oyó? Satanás, mi hermano, mi hermana, solo te puede detener, no te puede vencer. ¿Por qué? Porque Él es el que está en nosotros, dice la palabra, es mayor que el que está en el mundo, ¿sí o no? Entonces nos puede detener, eso es una realidad, sí nos va a detener. De hecho, que a mí me ha detenido algunas veces a lo largo de toda mi vida, pero no me ha vencido. No me ha vencido. Es por eso que, mis hermanos, la pregunta en esta mañana no es si usted quiere estar en esta guerra, porque todos los creyentes ya estamos en esta guerra. O bien somos vencidos por el diablo en esta guerra, o bien somos vencidos. Usted pertenece a los vencidos por el diablo y usted
vencido, empieza a seguir al príncipe de la potestad del aire, ¿no es cierto? O usted pertenece a los que experimentan en medio de estas certeras disparos del enemigo contra nosotros. Usted pertenece al grupo de los que se resisten, y usted puede decir como el apóstol Pedro, resistirle firmes en la fe al diablo. Resistirle, como diría el apóstol Pablo, hasta que huya de vosotros. O pertenece a los derrotados o a los vencidos, o pertenece a los que están haciendo la resistencia contra el enemigo. Hermanos, no hay zona neutral, cristianos, no hay zona neutral. Ya sea que triunfes por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, o eres esclavizado por Satanás. No hay zona neutral. O perteneces a un lado o al otro. O perteneces a un padre o al otro. Por eso yo te terminaría de animar esta mañana con las palabras del apóstol Pablo, dirigidas a Timoteo, cuando le escribe su segunda carta, 2 Timoteo 2:3, le dice, sufre penalidades conmigo. Hermano, hermana, sufran penalidades conmigo como buenos soldados de Cristo Jesús. Súfranlas, ¿no? Y peleen la buena batalla. Esta es la buena batalla, mis hermanos. Oren sin cesar en todo tiempo, como también recomienda el apóstol Pablo. Así que le animo de nuevo, iglesia, les animo nuevamente a cada uno de ustedes. Venga a él como soldado dispuesto del príncipe de paz y aprenda a decir como temprano escuchábamos, como diría el salmista, él adiestra mis manos para la batalla. Él adiestra mis manos para la batalla. No. Estoy dispuesto a pelear la buena batalla, pero es el Señor el que adiestra mis manos para la batalla. Y esa es una oración, por si acaso. No es una expresión solo de victoria. Él adiestra, y eso habla de una continuidad del accionar de parte de Dios. Él está delante de nosotros en las batallas, pero Él está también adiestrando nuestras manos para que enfrentemos correctamente esas batallas. Así que yo le animo mucho, hermano querido, a que usted no solo cree esto, sino que se lo pida al Señor. Y vuelva a levantarse en el nombre de Cristo Jesús. Continúe su reconstrucción de su templo, el Espíritu Santo. Vale la pena. Además, usted no sabe que esta reconstrucción, si usted la hace correctamente, usted no sabe cómo le va a sostener en lo que venga más adelante. No sabemos lo que venga más adelante. Pero por algo nos está alistando el Señor. Haga bien su labor, haga bien su tarea, mis hermanos. Ocupémonos en lo que debemos ocuparnos. Dejémosle al Señor que haga lo que Él deba hacer. ¿Correcto? Creo que debemos orar. Ahí donde está, por favor, tómese un momento. Se tiene que procesar varias cosas seguramente en la mente y el corazón, pero déjeme ayudarle a levantar esta primera oración antes de cortar este contacto que tenemos como iglesia. Y entendiendo según lo que Dios le haya mostrado a lo largo del mensaje. De todo su corazón. Primero, vuelve a reafirmar su vocación de la construcción del templo del Espíritu. Hágalo ahí. Dígale, Señor, yo decidí esto. Y lo ratifico en esta mañana delante de tu presencia, Padre mío, que voy a seguir con la construcción. A continuación, todos aquellos que han sufrido ataques severos en las últimas semanas de parte del enemigo y siendo, obviamente, buscando ser desalentados, traiga a su memoria esos episodios, pero también observe usted por encima de esos momentos amargos, observe usted la gracia del Señor, cómo les guardó, les cuidó, les proveyó para que pasaran ese momento y estar aquí en esta mañana. Y Él es Señor. Ahora entiendo y conecto, dígale, conecto y relaciono los eventos. Yo decidí y ahora me doy cuenta que el enemigo empezó a trabajar para derribar todo mi ánimo, mi entusiasmo, mi proposición de corazón, mi deseo, mi pacto contigo, Señor. Pero ahora, en tercer lugar, al entenderlo ya más claramente, no voy a permitirlo. Vamos, dígaselo al Señor. No voy a permitirlo, Señor. Acabo de discernir que esta es una lucha frontal. Acabo de discernir que el enemigo de mi alma busca asesinar todos mis planes, mis sueños, mis metas, mis propósitos para contigo, Señor. Pero depende de mí. Y me propongo que eso no ocurra
Así que dígale, mi hermano, mi hermana, Señor, vuelve a adiestrar mis manos para la batalla. Vuelve, Señor, a adiestrar mis manos. Dame discernimiento para todas las personas que me rodean. Dame discernimiento de espíritu, Señor, para darme cuenta no solo de las personas, sino de las situaciones que me tocan vivir. Ayúdame a ver claramente tu presencia por encima de los ataques del enemigo, que van a continuar seguramente, Señor, contra mi vida, pero podrán en algún momento detenerme en alguno de mis pasos, pero no pueden ni vencerme ni destruirme, porque te pertenezco a ti, porque tú eres mi Señor y tú eres mi Padre, y tú siempre me mostrarás la salida, porque tú no permitirás que avance la tentación más allá de lo que podemos nosotros enfrentar. De eso no me cabe la menor duda, dígale, Señor. Por eso vuelvo en confianza a ti, Señor. Vuelvo a retomar lo que me has encomendado. Vuelvo a retomar lo que yo mismo me propuse, Señor. La construcción del templo de tu Espíritu. Me aboco a esto, Padre amado. Porque tus fuerzas y tu presencia me son más que suficientes para volver a la tarea. En el nombre poderoso de aquel que lavó todos mis pecados en su cruz, en el nombre de aquel que es todopoderoso para sostener mi vida en medio de la tormenta más oscura que estemos viviendo en estos días. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.